Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Estamos conformados por Juan Fernando Ballesteros, el de Chico Uribe, Juan Pablo Ballesteros. y el proyecto que estamos haciendo es el análisis de la velocidad de una canica en una pendiente, una curva y un tramo recto. El problema de nuestro proyecto es de cómo vamos a analizar el movimiento de la canica en los tres tramos, que serían en el tramo con pendiente, la curva peraltada y la recta horizontal. La hipótesis que tenemos son las siguientes. Primero, el tramo con pendiente proporciona una oportunidad para que la canica alcance su máxima velocidad. Segundo, la presencia de una curva en el trayecto podría influir en la velocidad de la canica, potencialmente reduciéndola. Y tercero, se espera que el segmento del trayecto horizontal contribuya a mantener la velocidad de la canica constante. El objetivo general de nuestro proyecto es analizar la velocidad de una canica en un circuito compuesto con pendiente, curva peraltada y tramo recto. Y para cumplir este objetivo general tenemos los objetivos específicos, que el primero es compilar la información teórica de las velocidades de la canica en cada uno de los tres tramos. El segundo es implementar un circuito que tenga pendiente, curva con peralta y tramo recto. Y el tercero es evaluar los datos obtenidos de la canica con el programa de track. Las herramientas usadas para esta práctica son un taladro, alambre, tablas para trazar unas guías, ganchos, silicona, pasta de soldar, soldadura, un computador para usar el software de Tracker, un celular para hacer las tomas, una pistola de soldar, una canica y unas pinzas, para un total de 22.000 pesos. En la siguiente imagen se puede observar el cronograma que tuvimos en cuenta para hacer las actividades del proyecto final. Esta se divide en 4 semanas y la X marca las actividades que se hicieron en la semana. Para la construcción del circuito, el primer paso deberá ser agarrar los alambres y enderezarlos, ya que necesitamos que queden completamente rectos para su funcionamiento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Haciendo uso de un taladro, vamos a girar el alambre y con unas pinzas lo vamos a sostener. De esta forma hacemos que el alambre quede completamente recto. Bueno, una vez con los alambres rectos, o en los tramos de alambres rectos, vamos a trazar unas guías en una tablita que deben de ser del mismo grosor de la esfera. Entonces, ya con estas guías trazadas, vamos a colocar los tramos de alambre recto que habíamos hecho hace un momento y con unas pincitas los vamos fijando. Entonces, y para esto nos va a servir para poder soldar unas semiesferas, bueno, unos semiaros, mejor dicho, entonces, que deberían de ser estos. Entonces, ¿cómo los hacemos? Con una varilla del mismo grosor de la esfera, la enrollamos y después cortamos los tramitos de semiesfera. Entonces, estos tramitos los vamos a ir soldando con el cautín o con la pistola de soldar, preferiblemente, cada 5 centímetros. Y tendríamos el siguiente resultado. Ahora, para poder hacer la curva, nos vamos a apoyar de un objeto circular y lo vamos a ir moldeando a esa esfera, a ese tipo de círculo. Esto lo hacemos para 2 alambres y los ponemos entre sí, algo así. Pondríamos entre sí y iríamos soldando poco a poco las semiesferas. Ahora, una vez con los 3 tramos, tramo recto y el tramo de la pendiente, es el mismo tramo recto, solo que nos apoyamos de algo para poderlo inclinar. En este caso usamos unas espumas y lo inclinamos. Y pues el siguiente paso sería soldar ese tramo inclinado, una curva y el tramo recto. Para el análisis en el programa Tracker se grabaron 2 videos, uno de la parte superior del movimiento y otro de la parte de frente del movimiento. Este es el video de frente. Lo primero que se hizo fue importar el video en el programa, luego buscar los fotogramas claves de donde inicia el movimiento y en donde termina. Luego se puso una vara de calibración que es para
decirle al programa más o menos en las dimensiones. El siguiente paso fue pues agregar un eje de coordenadas que se colocó en la parte inicial del movimiento, también una masa puntual, y ya en esta parte automáticamente se hizo un autorrastreo. Primero se utilizó este video de la parte de frente para analizar el movimiento en la pendiente. Entonces pues primero aquí el programa ya da los datos, ¿sí? De forma de tabla y de gráfica. Entonces pues lo primero fue coger los datos de la tabla y se pasaron a Excel. Aquí están. Para luego sacar la gráfica, ya que Excel con los datos pues saca la gráfica, y pues este sería la de la primera parte, la parte inclinada. Ya para la parte curva y la parte recta, pues ya se cogieron, o sea, se hizo este mismo proceso pero con el video de la parte superior. En esta se hizo el mismo proceso y el programa automáticamente pues puso los puntos de referencia en donde la canica se va moviendo. Pero en este caso solamente vamos a analizar el momento desde ahí, desde donde comienza la curva hasta donde termina, que ya sería en ese momento. Y luego pues por aparte se toman los datos de esta parte recta. Entonces pues lo que hicimos fue primero ver en qué fotograma inicia la parte curva. Ahí, entonces pues se cogieron los datos de esta tabla, pero aquí solamente son los datos de tiempo por velocidad. Y aquí fue pues cuando ya llevaba una velocidad de 0,8 metros sobre segundo, y pues se tomaron los datos desde ahí hasta donde termina la curva y se pasaron a Excel. Aquí están. Por cierto, salen bastantes datos, por lo que el video fue grabado a 120 fotogramas por segundo. Entonces pues sale una gran cantidad, porque mira, aquí están los primeros datos y aquí está la continuación. En la parte curva pues inicia donde terminó la primera parte, ¿sí? Y bueno, y ahí se ve que pues la velocidad disminuyó. Para la parte recta pues lo mismo que la parte curva, se coge el fotograma en donde la canica ya va a comenzar el tramo recto. Sería más o menos ahí, donde la velocidad ya es más o menos 0,35 metros sobre segundo. Y se cogieron los datos desde ahí hasta antes de chocar, que ya serían estos, 0,37, y lo último antes de chocar 0,31. De la misma forma, con Excel se realizó la tabla, ¿sí? ¿Y por qué no escogimos, o sea, por qué no cogimos la gráfica que nos daba el programa? Es por lo que, pues primero, muestra la velocidad en la parte inclinada, que pues lo ideal sería como verlo desde la parte de frente, ¿sí? Entonces, pues solamente se analiza, por ejemplo, desde la parte de la curva hasta donde termina, que es más o menos aquí. Entonces pues como en el momento no supimos cómo sacar la gráfica solamente acotada en esa parte, entonces pues pasamos esos datos a Excel para graficar solamente esa parte, y luego de esa parte donde termina la curva hasta el final pues ya sería otra tabla, otra gráfica. Y por eso es que en el tramo horizontal comienza donde terminó la parte de la curva, para poder analizar cada tabla por separado. Bueno, para la primera parte, que es la de la pendiente, se observa que primero comienza con velocidad en 0, y luego a la final de la pendiente termina con una velocidad de 0,85 metros sobre segundo, como se muestra en la gráfica. Esto está acorde con la hipótesis de que un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para el tramo con curva, la velocidad inicial de la canica es la final de la del tramo con pendiente, que es de 0,85 metros sobre segundo. Y como se puede observar en la gráfica y en la tabla, la velocidad disminuye al final a 0,37 metros sobre segundo.
Esto confirma la hipótesis que teníamos sobre que la velocidad de la canica iba a ir disminuyendo a lo largo de la curva, demostrando que el movimiento de la canica en la curva es un movimiento rectilíneo movimiento circular uniformemente desacelerado. En el tramo recto, la canica inició con una velocidad de 0,37 metros por segundo Y como se muestra en la gráfica, se mantuvo relativamente constante. y esto cumple con la tercera hipótesis donde dice que en el tramo recto la velocidad de la canica se mantiene constante. Los objetivos de la investigación se lograron con éxito. Se recolectó y analizó información teórica relevante sobre la velocidad de una canica en cada componente del circuito, pendiente, curva con peralte y tramo recto. La velocidad de la canica aumentó en la parte inclinada, disminuyó en la parte de la curva y se mantuvo relativamente constante. Estos resultados confirman las hipótesis iniciales basadas en principios físicos como la conservación de la energía y la inercia. El circuito construido para el estudio proporcionó la capacidad de observar y medir el comportamiento de la canica en condiciones controladas. El uso del software tracker demostró ser eficaz para recopilar datos experimentales de la velocidad de la canica. Una de las sugerencias a la hora de construir esta maqueta es que es muy importante lijar bien el circuito para que más que todo en la parte recta la velocidad se mantenga más constante, ya que pues en nuestro experimento la velocidad, aunque se mantuvo constante, pues hubo una pequeña variación.